Hola, buenas noches. Soy Francisco Julián Arias Olayo, alumno del primer semestre Grupo A de la Escuela Normal de Educación Física, Pablo García Ábalos, exponiendo el tema Ritmos de crecimiento, desarrollo y maduración de la materia Periodos y etapas del ciclo vital, impartida por el catedrático psicólogo Miguel Ángel Gómez Arias. Subtema: ritmos de crecimiento, desarrollo y maduración. El crecimiento es el proceso biológico más característico de la infancia. Se inicia en el momento de la fundación del óvulo y se extiende hasta que finaliza la maduración de los huesos y se completa el desarrollo sexual, lo que ocurre habitualmente hacia el final de la segunda década de la vida. No representa solo un incremento de tamaño del cuerpo, sino que conlleva una maduración progresiva de los órganos y sistemas que conduce el individuo a adquirir una capacidad funcional completa. La talla es un riesgo hereditario y por consiguiente está determinada genéticamente en condiciones normales. Alrededor del 80% de la talla adulta es atribuible a factores genéticos. También está generalmente determinado el ritmo de maduración, responsable, entre otros aspectos, de cómo crece un niño cuando inicia la pubertad o cuando termina de crecer. No obstante, ni la talla ni el ritmo de maduración dependen exclusivamente genética, sino que el resultado final, talla adulta, edad de inicio, pubertad, dependen de la interacción a lo largo de todo el proceso de crecimiento de factores genéticos y ambientales. Con frecuencia, los padres experimentan preocupación por su hijo, crece más lentamente por sus compañeros. La velocidad a la que crecen los niños no es constante a lo largo de la infancia y puede variar mucho e incluso en periodos de tiempo muy cortos. Por ello, saber si el crecimiento de un niño en intervalo de tiempo dado es normal o no puede ser en ocasiones difíciles establecer de una forma muy general en el proceso normal de crecimiento de un niño. Subtema número 2. Etapa de la adolescencia de 11 a 22 años. Adolescencia temprana entre los 10 y los 13 años. Durante esta etapa los niños suelen comenzar a crecer más rápidos. También empiezan a notar otros cambios corporales, entre los que incluyen el crecimiento del vello en las axilas y en zonas genitales, el desarrollo de los senos de las mujeres y el aumento de tamaño de los testículos en los varones. Por lo general empieza 1 o 2, 3 años antes en las niñas que en los varones y puede ser normal que algunos cambios. Adolescencia media entre los 14 a los 17 años. Los cambios físicos que comenzaron en la pubertad continúan durante la adolescencia media. La mayoría de los varones comienzan su crecimiento repentino y continúan los cambios relacionados con la pubertad. Subtema número 3. Etapa de la adultez tardía, de 65 años en adelante. El adulto maduro de 26 a 65 años se puede definir la etapa de adulto maduro o madurez como el periodo del ciclo vital humano que empieza entre los 35 y los 40 años y termina entre los 60 y los 65. Hola, buenas tardes. Soy Francisco Julián Arias Olayo, alumno del primer grado Grupo A. Vengo a exponer los siguientes temas de la asignatura Problemas socioeconómicos y políticos en México, impartido por el catedrático César Morales Díaz. Tema 1. La economía mexicana. Principales sectores económicos. La economía de México está diversificada, incluyendo industrias de la alta tecnología, producción de petróleo y exportación de minerales y manufactura. Según los últimos datos del Banco Mundial, la agricultura representó el 3,38% del PIB de México en el 2019 y empleó al 12,4% de la población activa del país en 2020. Tema 2. Regionalización de la pobreza en México.
Resumen el contexto del cumplimiento de los 10 años de la medición multidimensional de la pobreza en México. Se analiza la trayectoria seguida por las tasas de pobreza y pobreza extrema, estimadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, Coneval, y se examina su relación con las persistencias de la pobreza en las regiones mexicanas entre el 2008 y el 2018. Asimismo, se muestran las diferencias cuantitativas entre la pobreza relativa y la pobreza absoluta, respetando la heterogeneidad económica regional de México, haciendo el mismo ejercicio con la pobreza extrema. Tema 3. Movimientos sociales. Los movimientos sociales son los que realizan ciertos grupos para alcanzar determinados objetivos. Pueden ser muy amplios o muy pequeños. Según el momento a las circunstancias, no tienen una estructura como los sindicatos, los partidos políticos o el gobierno. Por lo tanto, son acciones colectivas que surgen por causas económicas, políticas, sociales, culturales o ideológicas. Hola, buenas tardes. Soy Francisco Julián Arias Olayo, estudiante de la Escuela Pablo García Ábalos, alumno del primer grado Grupo A de la Licenciatura en Educación Física. Vengo a exponer los temas de la escuela y comunidad del maestro Marco Antonio López Puga. Tema 1. Observación participante y no participante. El concepto de la observación no participante hace referencia a un método de estudio que tiene diversas aplicaciones en diferentes ciencias, aunque históricamente han destacado en las ciencias sociales y especialmente en sociología y antropología. La observación no participante se caracteriza por llevar a cabo el estudio de la materia u objeto estudiado sin participar con él. De este modo se busca conseguir la mayor objetividad posible, ya que el no participante de forma activa con lo que se estudia se puede observar en su estado natural, sin que el investigador pueda alterar su naturaleza mediante el simple hecho de estudiarlo. Tema 2. La entrevista y la encuesta. En el campo de investigación existen diversas maneras de recolectar datos. Uno de los más populares son las encuestas, a menudo confundidas con otros métodos. Es por eso que en esta ocasión te hablaremos sobre la diferencia entre encuestas y entrevistas. La definición de encuesta es un instrumento de investigación que contiene una serie de preguntas junto con las posibles respuestas o preguntas abiertas para que el encuestado conteste con sus propias palabras. Definición de entrevista. La entrevista es una de las técnicas de recolección de datos a través de una conversación directa y profundida entre el entrevistador y el encuestado. Tiene el mismo propósito de una encuesta, recolectar información, pero aquí interacción es 1-1. En este método las respuestas se presentan y responden de manera oral. Tema 3. Relación de la escuela con y para la comunidad. Es habitual oír hablar entre los educadores de la comunidad. Nadie pone en duda la importancia y la necesidad de una estrecha vinculación entre la escuela y la comunidad local. Esta idea está presente en todos los discursos educativos. Se considera como una tarea más que las escuelas deben desarrollar y que en muchos casos asumen, aunque a veces ni siquiera se parten de una reflexión seria. Hola, buenas tardes. Soy el alumno Francisco Julián Arias Olayo, estudiante de la Escuela Pablo García Ábalos de la Licenciatura en Educación Física. Vengo a exponer los temas de la asignatura Historia de la Educación, impartida por la doctora María del Pilar Torroco Hernández. Tema número 1. El deporte en la Edad Media. La actividad deportiva en él fue escasa y no es muy conocida. Los deportes y juegos que se practicaban estaban directamente relacionados con la caza, la cacería y la guerra, aunque también se practicaron algunos juegos emparentados con el tenis, el fútbol y el golf, antecesores de los deportes modernos, provistos de reglamentos de juego. En la Alta Edad Media, desde la caída del Imperio Romano, año 4706, hasta el siglo XI,
La actividad deportiva es prácticamente desconocida y la iglesia estaba en contra de todo aquello que producía placer y servía para el mejoramiento del cuerpo. Tema número 2. Actividad física en la época colonial. En esta época no existía un sistema de educación física. La religión predominante en este periodo prohibía la práctica de juegos y deportes, pues los consideraban pecaminosos. La actividad física que llevaban a cabo se canalizaba a través del trabajo arduo en granjas y en construcciones de viviendas y pueblos. Académicamente tampoco era de importante la práctica de deporte. Se pensaba que practicar ejercicio era perder el tiempo para los estudiantes. Otros grupos aplicaron las tradiciones deportivas en su vida, como deportes costeros o acuáticos, la cacería, la pesca y el boliche. Otros deportes populares fueron el correr, boxear, luchar, carreras de caballo, las cacerías de los zorros y cricket y fútbol. Tema número 3. Principios rectores en educación física. Congresos de instrucción de 1882 a 1889. Es la única cruzada educativa emprendida en México. Se efectuaron 4 congresos, todos ellos celebrados en la capital de la República. El primero, en 1802, fue el Congreso Higiénico Pedagógico, que relacionaba el aspecto educativo con el higiénico. Participaron médicos, maestros, quienes discutieron sobre las condiciones higiénicas que debían tener las escuelas primarias, como debía ser el mobiliario escolar, higiénico y económico, qué requisitos debían cumplir los libros y los útiles escolares, para que no afectara a la salud de los alumnos. En 1889 se inauguró el primer Congreso de la Instrucción Pública, con la idea predominante de lograr la unidad nacional. En la convocatoria se mencionaba que en todos los ramos de la administración, salvo la educación, dominaba un espíritu de unidad nacional. Por ende, era necesario que los estados, el distrito y los territorios federales uniformaran su legislación y sus reglamentos escolares. México siguió el ejemplo francés al tomar la gratuidad absoluta, la obligatoriedad y el laicismo de las escuelas públicas. En 1801 y 1802, los puntos principales que se sometieron a la deliberación del Congreso fueron las instrucciones primarias laicas, obligatoria y gratuita, pero también se discutió sobre las materias, los métodos de enseñanza y otros temas. El 1 de diciembre de 1890 se inauguró el segundo Congreso de la Instrucción Pública, la Uniformidad. Hola, buenas tardes. Soy Francisco Julián Arias Olayo, alumno del primer grado Grupo A de la licenciatura en Educación Física. Vengo a exponer los temas del desarrollo de la niñez a la adolescencia, impartida por la maestra Beatriz Adriana Aguilar Méndez. Tema número 1. Etapas y características del desarrollo que va de la infancia a la adolescencia. La cantidad de cambios físicos, sexuales, cognitivos, sociales y emocionales que ocurren en esta época pueden causar expectativas y ansiedad tanto a los niños como a sus familias. Entender que se pueden esperar en las distintas etapas pueden promover un desarrollo saludable durante toda la adolescencia y al principio de la adultez. Adolescencia en la Edad Media. Características. Número 1. Los cambios físicos que comenzaron en la pubertad continúan durante la adolescencia media. Número 2. A esta edad muchos adolescentes les surge el interés en las relaciones románticas y sexuales. Punto número 3. Muchos jóvenes en su adolescencia media discuten más con sus padres porque luchan por tener más independencia. Número 4. El cerebro sigue cambiando y madurando en esta etapa, pero aún no hay muchas diferencias entre la forma de pensar de un joven en su adolescencia media y adulto. Se despide de ustedes el alumno Francisco Julián Arias Olayo, alumno del primer grado Grupo A de la licenciatura de Educación Física Pablo García Ábalos.